Buenas tardes, profesores, compañeros. Hoy presentaremos nuestro proceso de atención perinatal en contexto de infección por SARS-CoV-2 en hospital. Los integrantes del grupo son Alejandra Cataldo, Ariadna Lagos, Karina Ortega, Cassandra Ortega, Asbel Sánchez, Eva Solís, Demi Thompson y Carla Toro. Nuestro proceso de atención perinatal en contexto de infección por SARS-CoV-2 es realizado en el Hospital San Martín de Quillota. Aquí pueden ver quiénes fueron los encargados de la elaboración de este documento, de su revisión y de la aprobación. También se encuentran con las fechas respectivas de elaboración, revisión y aprobación. El COVID-19 es una patología causada por el virus SARS-CoV-2. En enero del 2020, la OMS declaró que el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sabemos que este virus afecta a toda la población, que provoca grandes complicaciones, entre ellas complicaciones respiratorias, insuficiencia de distintos órganos y problemas cardíacos e incluso puede llevar a la muerte. Por eso es fundamental una elaboración de un proceso de atención que guíe a los funcionarios frente a la atención perinatal en los servicios de obstetricia y neonatología y así contribuir con la disminución de la transmisión. El objetivo general de nuestro proceso es definir las actuaciones, decisiones, actividades y tareas en el manejo integral de gestantes que ingresan al recinto hospitalario, aplicando las medidas de precauciones estándar y aislamiento por gotitas y contactos para disminuir la transmisión intrahospitalaria de SARS-CoV-2. Como objetivo específico, tenemos brindar una óptima atención a la usuaria que consulte en la UEGO, respetando las medidas de protección para conseguir el resguardo en la salud de los funcionarios, de los usuarios y de la población asistencial. También es mantener un correcto proceder en la atención a la gestante, puérpera y recién nacido, según las normas locales de atención a las usuarias con sospecha o confirmación de COVID-19. Garantizar una atención de calidad con todos los estándares necesarios para asegurar la satisfacción usuaria y por último, monitorizar y velar por el cumplimiento del proceso e indicadores en las diferentes unidades hospitalarias. Como alcance de este proceso, tenemos el ámbito de aplicación que está orientado a médicos ginecobstetras, matronas, técnicos paramédicos y todos los profesionales que se incluyen en esta atención. La población de aplicación será en gestantes, puérperas y odiadas. Los responsables son los de la ejecución, la guardia de la empresa externa, administrativos del SOME, la matrona Duego, la de preparto, de recién nacido inmediato y puerperio. Tenemos los técnicos paramédicos, Duego y de cada unidad respectiva. Tenemos los auxiliares de servicio, los médicos ginecólogos, neonatólogos, anestesiólogos y los de turno. Los responsables de la supervisión y control de la ejecución serán los jefes de servicios de maternidad, la matrona o matrón supervisor de la unidad de emergencia ginecobstétrica, la matrona supervisora de preparto-parto, matrona matrón de recién nacido inmediato y la supervisora de puerperio. En este proceso incluimos las definiciones que pueden orientar a una mejor comprensión del texto para cualquier tipo de persona, ya sea profesional o no en el ámbito hospitalario. Algunos de ellos son las definiciones de COVID-19, tenemos el de caso sospechoso, el de caso probable, de caso confirmado, lo que significa un PCR. También nombramos las precauciones estándar, qué significa aislamiento en cohorte y qué significa aislamiento por contacto. En este proceso también se incluyen los recursos. Tenemos los recursos físicos, entre los que están los insumos, como el jabón líquido, las toallas de papel, el hisopo nasofaríngeo, que nos sirve para realizar el examen de PCR. Tenemos los recursos tecnológicos, como el computador, el oxímetro, el monitor cardiofetal, entre otros. Como recursos humanos, tenemos a los guardias, los administradores del SOME, los médicos, matronas, técnicos paramédicos, personal de aseo de las distintas unidades. La disposición de la
infraestructura también se toma en cuenta en este proceso, es donde se delimita el área de atención de las usuarias en cada unidad. Contarán con un baño único, un box de atención exclusivo para ellas y así evitar la transmisión de la enfermedad. Tenemos también los recursos económicos, que son los costos asociados al proceso de atención y también el pago del recurso humano. Para empezar con el proceso, en la entrada tenemos la unidad de emergencia gineco-obstétrica. La usuaria ingresa por el administrativo SOME, donde se le aplicará el cuestionario para pesquisar la sintomatología del COVID-19. Si la usuaria no tiene sospecha, se continúa con el protocolo habitual de atención. Si la usuaria está diagnosticada o es sospechosa de poseer COVID-19, se activa el protocolo, donde los funcionarios realizarán un triage con todas las medidas de protección personal, será atendida con prioridad y permanecerá en una zona destinada para esto. También se realizará la categorización en un box exclusivo. Todos estos registros se realizarán fuera del box y serán trasladados dentro de una bolsa de propileno. Aquí tenemos el cuestionario que se realizará en el SOME, donde incluye los datos personales, como el nombre, el sexo, el RUT y la edad, y unas preguntas cortas. Entre ellas está si ha permanecido en la misma sala con algún paciente infectado por COVID-19, si ha presentado alguna de estas sintomatologías, incluyendo la fiebre, dolores musculares y todas las relacionadas con el virus. También si presenta alguna enfermedad crónica, ya que son factores importantes para esta enfermedad. En la unidad de emergencia tendrá el ingreso a un box destinado a un COVID, como ya mencionamos anteriormente, y este box estará señalizado correctamente, incluirá con todo el kit para realizar el examen PCR y se realizará la atención médica, donde se evaluarán los factores de riesgo maternos y fetales, porque no hay que olvidar que ella es una gestante. Se realizará también la evaluación respiratoria y la saturación de oxígeno, se tomará el examen y se realizarán otros exámenes complementarios como el hemograma, la función renal y hepático, pruebas de coagulación, entre otros. También todo esto según criterio médico. Y obviamente también se evaluará la unidad fetoplacentaria. Como salida de la unidad de emergencia gineco-obstétrica, la usuaria tendrá tres opciones: el alta, que ya puede ser a domicilio o a residencia sanitaria, donde se irá con una educación de medidas de prevención generales por COVID-19, indicaciones de consulta en urgencia en caso de que se agudicen los síntomas y que se le contactará según el protocolo. En la residencia sanitaria será el traslado con las medidas de prevención correspondientes según la normativa. El otro tipo de salida que puede tener es el fallecimiento, donde se gestiona y se realiza el traslado en una bolsa mortuoria hasta la morgue, siempre manteniendo el protocolo de manejo de cadáveres con sospecha o confirmación de COVID-19. La tercera opción de salida desde la unidad de emergencia sería la hospitalización, o sea, el traslado a otra unidad. Esto según las condiciones obstétricas y la gravedad del cuadro asociado a COVID-19. Puede ir a alto riesgo obstétrico, a la unidad de preparto, directamente a la unidad de parto, o a pabellón, o a la unidad de paciente crítico. Quien haga el traslado de esta usuaria debe ser realizado con las medidas de protección personal y puede ser realizado por técnicos paramédicos y auxiliar de servicio. La evaluación de la atención en esta unidad de emergencia gineco-obstétrica está a cargo de la matrona clínica y se realizará al final de cada atención, antes del traslado de unidad, y abarcará toda la atención efectuada en la usuaria, ya sea sana, sospechosa o confirmada.
Aquí tenemos la pauta de supervisión, no las voy a leer porque es mucho, pero podemos decir que el puntaje máximo es de 12 puntos, donde mostrará que la atención fue excelente y se cumplieron todas las medidas. En el caso de la entrada a la unidad de preparto, parto y recién nacido inmediato, la usuaria podrá ser ingresada siendo trasladada desde la unidad de emergencia gineco-obstetra o desde la unidad de alto riesgo obstétrico. Durante el traslado, la usuaria deberá contar con el uso de mascarilla y tomando las precauciones correspondientes. En esta unidad se dispondrán camas exclusivas para estas usuarias, manteniendo las medidas estrictas de aislamiento, con un equipo de uso exclusivo para su atención. Al ingreso, también se coordinará con el equipo de anestesia y el de neonatología, ya que el recién nacido tendrá que ser trasladado para la realización del examen e ingreso a la unidad. La elección de la vía de parto será realizada en conjunto con la usuaria, siempre velando por el bienestar de la diada. La sospecha o confirmación del COVID-19 no modifica el manejo obstétrico estándar y también la usuaria puede contar con un acompañante sano solo al momento del parto. Durante el traslado desde preparto a parto, se debe resguardar y mantener todas las precauciones de aislamiento, asimismo con la atención del parto que será con el mínimo personal presente. En caso de cesárea, se sugiere cerrar la piel con un material que sea reabsorbible, con el fin de evitar retiro de puntos o agrafes. El equipo de salud que atienda a la mujer y al recién nacido deberá mantener estrictamente las precauciones estándar, de riesgo de contacto y de gotitas. Los desechos producidos se eliminarán según la norma REAS. La sospecha o confirmación de casos no modifica el manejo obstétrico estándar, ya que incluye la analgesia y o anestesia del parto. En la atención inmediata del recién nacido, el contacto piel a piel, en caso de sospecha o confirmado, se ofrecerá en usuarias asintomáticas y con un recién nacido de término, utilizando las precauciones estándar. Si la usuaria está asintomática, no se recomienda realizar contacto piel a piel. Sin embargo, si ésta lo solicita, debe ser realizado con mascarilla, previa higiene de manos y debe quedar registrado que fue por decisión de la madre, con firma de ésta. También el contacto podría ser realizado por el acompañante significativo sano elegido por la usuaria. Al recién nacido se le tomará una muestra de PCR del hisopado nasofaringio entre las 6 y 12 horas de vida para evitar contaminación con secreciones maternas. Si el recién nacido nace con síntomas respiratorios, debe ser hospitalizado en la unidad de neonatología. La atención de este recién nacido será realizada por el personal matrona o matrón sin la presencia de técnico paramédico o médico, a menos que se generen complicaciones perinatales. Los desechos producidos por esta atención serán eliminados según la norma REAS. La salida de la unidad será posparto. La usuaria será trasladada a recuperación obstétrica por un técnico paramédico, donde estará con medidas estrictas de aislamiento, con camas exclusivas para estos casos. La ficha clínica será trasladada en bolsa de propileno. El posparto inmediato se efectuará en la sala de recuperación obstétrica. En caso de que ocurra alguna complicación durante la atención del parto o un compromiso del estado general de la usuaria, deberá ser trasladada a la unidad de paciente crítico, manteniendo las precauciones estándar por el COVID-19. Como no se recomienda realizar alojamiento conjunto, por la monitorización del recién nacido y por la toma del examen, este será trasladado al servicio de neonatología. La evaluación será ejecutada por la matrona clínica a cargo con la respectiva pauta de supervisión. Esta evaluación se puede realizar al finalizar cada atención antes del traslado de unidad y abarca toda la atención efectuada con el parto vaginal o cesárea. Esta es la pauta de supervisión,
la cual evalúa el cumplimiento de las medidas con un total de 21 puntos. El ingreso a la unidad de puerperio será por traslado desde la sala de recuperación posterior al parto o cesárea. Será ubicada en su respectiva cama, respetando la distancia de al menos 1 metro con las otras. Se aplicará cohorte, intensificando las aplicaciones de precauciones estándar. Las visitas no estarán permitidas, pero se podrán realizar videollamadas a su familia y a la unidad de neonatología para que la usuaria pueda ver a su recién nacido. El registro se realizará en la estación de matronería y la ficha será trasladada en la bolsa previamente desinfectada antes de salir de la unidad. La salida de la usuaria y del recién nacido de esta unidad será en caso de alta, según el protocolo. La segunda forma de salida es en caso de que ocurra una complicación obstétrica y tenga que ser trasladada a la unidad de paciente crítico. La tercera es en caso de fallecimiento de la puérpera, con el respectivo protocolo en caso de sospecha o confirmación de COVID-19. En esta unidad, la evaluación será ejecutada por matrona, igualmente que en las unidades anteriores, y con la pauta correspondiente a la unidad. Esta tiene una puntuación máxima de 19 puntos como un excelente cumplimiento de las medidas. El proceso también incluye indicadores. Estos nos sirven para evaluar si se cumplen las acciones necesarias de calidad. Por motivos de tiempo en esta presentación solo se mostrarán dos, que son las de proceso. La primera es para evaluar el cumplimiento de los registros de los resultados de examen PCR en gestantes, al momento de ingresar al luego. Aquí, como pueden ver, la responsable de que se cumpla es la matrona supervisora. Se muestra el numerador, que es el número de casos confirmados con COVID en gestantes ingresadas, por 100, y el denominador, que es el número de toma de examen PCR en gestantes sospechosas de COVID que ingresan a huevo. Este indicador se va a evaluar diaria y semanalmente. Aquí tenemos el segundo indicador, que busca evaluar el número de profesionales contagiados de COVID en las áreas de maternidad. En este caso, se evaluará mensualmente y aquí también el responsable será la matrona supervisora. Aquí tenemos el flujograma del documento, que comienza con el círculo verde, que significa la entrada de la gestante a la unidad. Ella va a ingresar por el SOME, donde se le aplicará el cuestionario de COVID-19 para evaluar si tiene factores de riesgo o no. Si no los tiene, se procederá con la atención normal de una gestante en nuevo. Si los tiene, pasará a una sala de espera aislada, donde tendrá una categorización inmediata, tomando las medidas de precaución por aislamiento por contacto y gotitas. Tendrá una atención médica con el respectivo aislamiento y se tomará el examen PCR para evaluar si tiene COVID o no. Como este examen demora el resultado, seguirá siendo atendida como caso sospechoso. Hay tres formas de salida de esta usuaria de la unidad luego. La primera es por el alta, si no contiene indicaciones de hospitalización, donde se evaluará con una pauta de supervisión y registro. El círculo rojo indica la salida de la usuaria de la unidad. También tenemos otro tipo de salida, que es en caso de fallecimiento, donde también tendrá su registro y su pauta de supervisión correspondiente y la salida obviamente de la usuaria de la unidad. En caso de hospitalización, se valora si será derivada a alto riesgo obstétrico, a la unidad de preparto-parto, directamente a pabellón o a unidad de paciente crítico, también con sus respectivas pautas de supervisión y registro. Y los 4 puntos rojos indican que son la salida de la unidad luego de la usuaria. En el documento también se incluye una sección de anexos, donde se muestran las pautas de supervisión, el cuestionario por sospecha de COVID-19
y las recomendaciones sobre el equipo de protección personal y su correcta utilización. Este documento también finaliza con la muestra de las fuentes bibliográficas utilizadas para este proceso. Muchas gracias por su atención.